Conoce el desarrollo oculto de las culturas y las personas. Seguro que más de una vez te has peleado o veías ridículo a otras personas por su forma primitiva de pensar. O no entiendes por qué se comportan así una persona o bien tu hijo adolescente. No entiendes por qué se vota un determinado partido político que resulta autoritario, extremista o por el contrario, sin autoridad. Y esto ocurre porque partimos de una premisa errónea, y es el pensar que todos pensamos igual. Esto no es así. En una familia hay diferentes formas de pensar, lo mismo que entre amigos, y ya ni se diga entre compañeros de trabajo o una sociedad. La premisa básica a implantar es que existen diferentes formas de interpretar la realidad que se llaman filosofías o visiones para interpretar el mundo. A lo largo de la historia ha habido cientos de clasificaciones, desde las realizadas por Platón o Santo Tomás hasta la de los tiempos modernos de Auguste Comte y su ley del 3, donde hacía una clasificación en tres grupos: religión, metafísica y ciencia. Si saltamos a las visiones más recientes, nos encontramos con la clasificación que ha hecho Ken Wilber, llamada teoría o visión integral, que es la metateoría más completa que contamos actualmente. Wilber nos habla de un mapa o gafas integrales formadas por 5 campos de interpretación de la realidad, que serían los siguientes: niveles, líneas, estados, tipos y cuadrantes. Aunque el estudio de cualquiera de estos 5 elementos nos daría explicaciones muy detalladas de algún aspecto del hombre, hay que irlos conociendo uno a uno. Ahora nos centraremos en los niveles y un poco más en las líneas. Los niveles, que también se conocen como estadios o estructuras, son cualidades emergentes que surgen sin que nos demos cuenta. Los niveles agrupan cualidades cada vez más complejas que determinan el nivel de conciencia que se tiene, que dará un tipo de interpretación diferente de la que se ve y se siente. Los niveles van gradualmente de los menos complejos a los más complejos. Por ejemplo, el niño ve la realidad desde una perspectiva menos compleja y de menor conciencia que como la ve un adulto. Es muy importante aclarar, y lo volveremos a repetir, que no hay niveles mejores que otros, cada uno cumple una función determinada, y las personas situadas en niveles superiores deberían, en su versión sana, ser más compasivos y ayudar más que los niveles inferiores, y en lugar de ser opresivos. Personalmente, a mí no me gusta utilizar la palabra niveles porque pueden malinterpretarse. Prefiero el término de estructura o estadios. Los niveles de desarrollo se han empezado a describir con precisión por estudiosos de Occidente hace tan solo unos 100 años, es decir que es bastante actual. El ser humano tiene diferentes tipos de inteligencia, habilidades y talentos que llamamos líneas de desarrollo. Cada uno de ellos se desarrolla a través de estos niveles. Es decir, que los niveles son como la columna vertebral del crecimiento y desarrollo. Son las características generales, la dirección hacia donde se desarrollan nuestros talentos. Aquí vemos a la izquierda los niveles clasificados en colores. Se suelen utilizar colores siguiendo el espectro del arco iris, con algunas variaciones. De esta forma se evita ponerle nombres que podrían limitarlo. Este esquema lo elaboró Ken Wilber y agrupa en una escala de niveles nombrados por colores a la izquierda y a continuación las diferentes líneas desarrolladas por Jane Loevinger, Susan Greter, la dinámica espiral de Don Beck o Christopher Cowan y las órdenes de conciencia investigados por Robert Kagan. También tenemos la del antropólogo Jean Gebser, que usa 5 divisiones: arcaico, mágico, mítico, racional e integral. En la psicología occidental existen varias líneas descubiertas por diferentes autores desarrollistas a las que
en caso de ser apropiado, podemos nombrar. ¿Pero cuántos niveles pueden haber? Pues pueden haber 3, 6, 8, 12 o como queramos separar. Lo mismo que ocurre entre los grados de congelación o de ebullición del agua. Puede haber 100 grados o divisiones diferentes si utilizamos los centígrados, o 180 grados si utilizamos los Fahrenheit. ¿Cuál es el correcto? Pues los dos. Estamos proponiendo una simplificación de la visión integral para poder acercarlo a las personas, aplicarle el minimalismo, pero sin que pierda su esencia. Por ello, en el programa de Felicidad Integral se ha escogido solo 5 divisiones para simplificar su comprensión. Antes de ver las características de cada nivel, que son muy interesantes, vamos a ver brevemente las 3 características principales de los niveles de conciencia y de las líneas o inteligencias. Podemos decir que tienen la característica de ser envolventes, progresivas y permanentes. Veamos el primero, que son envolventes. Esto quiere decir que no son jerárquicos. Los niveles se van agregando en forma envolvente, es decir, que no destruye la estructura anterior, sino que le añade otras características encima, por lo que siempre mantiene su estructura primitiva. Por ejemplo, lo tenemos en los niveles de desarrollo del átomo al organismo. Aquí en la imagen vemos la evolución del átomo a los organismos. Es decir que partimos de los átomos, podemos partir de los elementos anteriores, pero los átomos forman al agruparse moléculas. Estas a la vez pueden formar células cuando se agrupan un conjunto de moléculas, y las células pueden formar organismos cuando se agrupan entre sí de una determinada manera. Es decir que son envolventes, vamos pasando por estos diferentes niveles. Esto mismo se ve también en el desarrollo de nuestro cerebro, que cuando hace el salto evolutivo del reptil al mamífero, en lugar de crearle un cerebro nuevo y evolucionado al mamífero, este mantiene el cerebro reptiliano y luego desarrolla uno exclusivo del mamífero, el límbico. De esta forma utiliza el cerebro y así utiliza el cerebro reptiliano para funciones simples y el límbico para las más complejas. La segunda característica de los niveles es que son progresivos, no pueden saltar de un nivel a otro, es decir, que lleva una secuencia progresiva. Veamos un ejemplo de esto. En el ejemplo anterior vemos que no podemos pasar de un átomo a una célula sin antes pasar por moléculas. Dicho de otra manera, un átomo no puede constituirse en célula sin antes pasar por molécula. O en la línea de evolución de los seres humanos, tenemos aquí un grafiquito de la línea, un reptil en la línea evolutiva no hubiera llegado a humano sin antes pasar por la transformación de mamífero. La tercera característica nos habla de que los niveles son permanentes, que no retroceden. Es decir, que una vez que se alcanza una estructura no se pierde, cosa que sí ocurre con los estados de ánimo, que no son duraderos. Puedes estar muy alegre y a los 10 minutos muy triste. Cuando el niño, por ejemplo, logra acceder a los estadios lingüísticos del desarrollo, accede de manera permanente al lenguaje. No es algo que se haya presente en un determinado momento y desaparece en el siguiente. Y lo mismo podríamos decir de otros tipos de desarrollos. Otro ejemplo que nos puede resultar útil es el de la línea de la moral. Cuando se pasa del nivel de egocentrismo, centrado en uno mismo, al de aprender a estar centrado en el grupo o etnia de mi preferencia, aunque a veces se puede utilizar el egocentrismo, la capacidad de entrega al grupo o el etnocentrismo, una vez que se adquiere, viene para quedarse para siempre, en forma permanente. Cuando se estabiliza, pues, un determinado estadio de crecimiento, el individuo puede acceder en el momento que lo desea a las capacidades propias de ese estadio. Los estados pasajeros han acabado convirtiéndose en rasgos permanentes, lo mismo que ocurre con los hábitos.
Veamos por fin las cualidades de los niveles que nos permiten comprenderlos con más claridad. Un fenómeno muy curioso es que los niveles o estructuras de desarrollo de las culturas y los niveles de desarrollo del yo en el ser humano tienen las mismas cualidades. En el programa de felicidad integral se ha dividido en solo 5 niveles, eliminando así 2 niveles debajo del rojo y los superiores esmeralda, y escogiendo un nombre de los muchos tipos diferentes que se podrían haber cogido. Recordemos de nuevo que los niveles son las capas envolventes donde se desarrollan las inteligencias y fortalezas múltiples. Comencemos por el primero, el nivel rojo o impulsivo, también llamado mágico-mítico. Comienza en la historia hace 10.000 años, con el comienzo de la horticultura que permitía a las mujeres con herramientas simples trabajar la tierra, naciendo así las primeras culturas matrifocales. En el ser humano vemos que se da en el periodo comprendido entre los 4 y los 6 años. Las capacidades saludables de este nivel son el pensamiento conceptual, surge en este nivel, el impulso de poder y la promoción sana, satisfacer necesidades fisiológicas y de seguridad. Y como capacidades no saludables tenemos un impulso en ocasiones no controlado, la no presencia de responsabilidad hacia los demás, polaridad perseguidor-víctima, centrado en sí mismo, no puede ponerse en el lugar de los otros, es decir, egocéntrico. En el siguiente nivel, que se llama ámbar o tradicional o bien mítico, comienza en la historia bastante más reciente, hace 5.000 años. Es el impulsor de los grandes imperios conquistadores. Hay que tener en cuenta que el 70% de la población mundial se encuentra en este nivel o inferior, por eso es muy importante conocerlo. Y en el ser humano comienza a desarrollarse alrededor de los 7 años. Las capacidades saludables son que por primera vez puede asumir el papel del otro, entiende y sigue reglas, cosa que el rojo no podía, encaja en un grupo, lo apoya y es capaz de seguir un rol, es decir que es etnocéntrico. Se siente orgulloso de pertenecer a un grupo y ser responsable en el grupo. Encontramos la polaridad del bien y el mal. Y como capacidades no saludables de este nivel es que busca un mundo controlado, divino, luchas religiosas, ideológicas. El siguiente nivel es mucho más reciente, es el nivel naranja o moderno o racional. Comienza en la historia hace 300 años, con el Renacimiento o la posterior Ilustración. Y en el ser humano vemos que empieza en la adolescencia, alrededor de los 13 años. ¿Cuáles son las capacidades saludables de este nivel? Este nivel se le llama mundicéntrico porque es capaz de centrarse en el mundo e ir más allá de él mismo y de su grupo. Puede plantearse hipótesis de su pensamiento e inferir de ellos nuevos elementos. Tiene la introspección, es decir, revisarse a sí mismo, y la independencia, cosa que los anteriores no podían. Es muy productivo y centrado en el logro. Es en este nivel donde la ciencia alcanza su máximo apogeo. Como capacidades no saludables de este nivel o de las personas que pertenecen a este nivel son que por medio del mérito personal en ocasiones intentan bajar al otro. Es responsable también del agotamiento de los recursos naturales. Veamos ahora el cuarto nivel o pluralista. Comienza en la historia bastante reciente, hace 50 años, con el movimiento hippie en Occidente. En el ser humano comienza en la edad adulta. Como capacidades saludables tenemos el movimiento feminista de derechos civiles y medio ambiente. Las cosas tienen diferentes significados según el contexto, acepta todas las culturas y las apoya, le da mucha importancia a la paz interior y a la comunidad. El sentimiento y la espiritualidad son más importantes que lo racional o lo material, que eran importantes en el nivel naranja anterior.
busca el asociacionismo, parte de la base de que todo ser humano es bueno por naturaleza. Pero como todos los otros signos también tiene sus capacidades no saludables. En este caso es que al ser todo relativo para este nivel, todo es válido por igual. Entonces pierde los parámetros para progresar. También odia el poder y va en contra, enfrentándose fuertemente con los niveles anteriores, el naranja y el ámbar. Por último tenemos el quinto nivel, que es el nivel esmeralda o integral. Comienza en la historia hace tan solo 30 años y en el ser humano es muy poco representativo, pues solo hay un 5% de la población, principalmente en países desarrollados. Las capacidades saludables son, como capacidades saludables, tenemos que a partir de este signo se da un salto de grado. Es el primer nivel capaz de integrar a los anteriores y no rechazarlos, viendo el valor y propósito de cada nivel. Ve interconexiones holísticas en todas partes y entiende el concepto de trascender y fluir. Entiende cómo las cosas complejas a su vez pertenecen a otros conjuntos más pequeños de los cuales son parte. Es capaz de tomar por primera vez múltiples perspectivas. Y como capacidades no saludables, muy pocas veces aparecen, pero podría expresar un nivel de arrogancia al tener una visión y entendimiento más amplios. Tenemos que a partir de este signo se da un salto de grado. Es el primer nivel capaz de integrar a los anteriores y no rechazarlos, viendo el valor y propósito de cada nivel. Ve interconexiones holísticas en todas partes y entiende el concepto de trascender e fluir. Entiende cómo las cosas complejas a su vez pertenecen a otros conjuntos más pequeños de los cuales son parte. Es capaz de tomar por primera vez múltiples perspectivas. Y como capacidades no saludables, muy pocas veces aparecen, pero podría expresar un nivel de arrogancia al tener una visión y entendimiento más amplios.